Bueno, autóctono, ¿qué tal lleváis el martes? Mira qué rapa me he metido. Ando pa' aquí hartando a esta, porque me la iba a llevar a un cercado, ese cercado que os enseñé, pero al final no me ha dado tiempo hoy, porque fui a cortarme el pelo. Fue el chaval y dije, pues yo también voy y me corto un poco. Y ya estoy pa' aquí hartando las vacas. Estamos ahora todos los días, está toda la gente con esto de los incendios, del abandono del mundo rural, que está todo abandonado el campo. Pero es que el campo se ha abandonado porque nos han llevado por ahí tantísima protección que quieren tener, que quieren proteger al campo. De tanto que quieren proteger al campo, pues se lo han cargado. Así como un niño pequeñino, tú tienes un bebé, ay que me ahogo, y lo quieres proteger tanto al bebé, hoy que no lo toque nadie, que no ande, que se puede caer, que no coma esto, que se intoxica, que no coma lo otro. Ese niño cuando crece, pues él mismo se autodestruye, está súper... A la mínima se coge catarro, fiebre, esto y lo otro. Y cuando crece le falta el respeto hasta a sus padres. Pues eso mismo ha pasado con el abandono del mundo rural. De tanto que han querido presionar a nuestros antepasados, porque esto ya viene de hace más de 30 años, 20 años, 30. Pues peor. Antiguamente, hace 20, 30 años, 30 y tanto, cuando era pequeño, había cientos de cabezas de ganado que vivía la gente como estoy yo. El mismo sistema que hago yo se hacía. La gente tenía vacas, uno tenía 40 vacas, otro 30, cabras, pito, flauta, olivo. Se vivía en el entorno rural más o menos bien. Valían los productos al nivel de la vida que era antes, más que ahora, porque los becerros nosotros los vendíamos 100.000 pesetas quitados de la madre, sin cebaderos y ni nada. No había embarcadero, no se vacunaba el ganado de nada, ni se le ponían crotales ni nada. Todo eso empezó a pasar, empezó a evolucionar y empezaron ya a super controlar la ganadería y el campo. Y de tanto controlar, que controlan, no suben los precios, no ganas. Entonces, ¿qué pasa? La gente abandona. Abandona porque te está costando dinero, tiene que estar trabajando a lo mejor la mujer en otro sistema, en otro trabajo, o tú tienes que tener otro trabajo y tener ganadería, pues por tenerla, porque la has tenido siempre. O los que viven de la ganadería, pues viven muy sujetos a subvenciones, y otros tienen que estar adelantando préstamos y subvenciones para sobrevivir. Y eso ha sido por eso. La gente abandona el campo. El cambio climático está saliendo porque es así, porque cada vez hay más motores, más calentamos nosotros, para enfriarnos los aire acondicionados calientan la atmósfera, ¿no? Imagina la de cientos y miles de aire acondicionado que hay en las ciudades y en los pueblos y en todos los sitios. Pues eso nos está ocasionando esta historia. ¿Qué pasa? Que tanto abandono, cuando llega el verano, un pequeño incendio provocado o fortuito por un rayo, que se está viendo ahora, que hay muchas tormentas secas, que la gente no lo sabe, pero las hay, pues ocasiona macroincendios de miles y miles de cientos de hectáreas, porque está todo abandonado. Fijaros, han fallecido dos, un bombero y un ganadero, y fijar ese maquinista que se pudo quemar vivo, ese nació, se pudo quemar vivo, está intentando hacer un cortafuego. Pues todo eso deberán de hacer nuestros líderes. Bueno, los políticos no, pues los políticos son bultos, lo he dicho, ya de un político vale cualquiera. Para ser político no hace falta estudiar, todos lo sabemos. Yo me presento a alcalde, si me votan gano, y si después de alcalde me presento a otra historia, pues puede presentarse puede presentarse cualquier analfabeto, como nos llama, puede presentarse. Pero luego están los funcionarios, que esos para entrar necesitan una formación, unos estudios y pasar unos exámenes fuertes. Y acceden a ser funcionarios del Estado, funcionarios de todos nosotros. A esos sí los contratamos nosotros, y esos son los verdaderos culpables del abandono del mundo rural, porque esos son los que le tienen que decir a los políticos por dónde tienen que encauzar. Hay que hacer macrogranjas que contaminan tanto, hay que hacerlas porque del campo nos han echado. Entonces no hay alimento para la población de la ciudad, y no hay alimento, necesitan alimento. ¿Qué hacen? Macrogranjas. Producir kilos y kilos de carne en poco tiempo y gastando muchísima energía y muchísimo alimento, ¿no? Muchísimo pienso se comen y tal. Y hay aquí estos becerros, como los veis, nunca han probado el pienso. Aquí yo, es una ganadería como hace 100 años, la tengo prácticamente igual.
porque es mi modo de vida y yo he estado por eso de toda la vida. Las cabras tengo de toda la vida, estilo pastoreo tradicional y ancestral. Pero es porque es mi manera de vivir y yo lo hago. Económicamente, pues no, porque gano muchísimo menos. Lo que pasa es que como tampoco tengo gastos, pues bueno, pues más o menos saco para vivir y ya está. Saco un sueldo. Ahora mismo hasta ahora estoy para aquí dándole de comer al ganado. Si yo llegara a echarle de comer a alpacas y alpacas, pues no. Vendería más grandes los becerros más pronto, pero me gastaría el dinero por otro lado. Yo nunca he querido estar debajo de los poderosos, como digamos, y en el momento que te metes en jarrear el pienso, depende de ellos. Yo solo dependo del día y de la noche y de que no me pase nada. Pues sí, es lo único que dependo. Pues eso nos está llevando. La transhumancia. La transhumancia es lo más importante que hay en la Tierra. Hasta la misma Tierra está constantemente en movimiento, todos lo sabemos. Nosotros los humanos tenemos conocimiento, nosotros construimos casas y podemos vivir donde queramos de España, estar todo el año. Construimos casas, si estamos en zonas del norte, hacemos buenas chimeneas para estar calientes. Si estamos en el sur, bien encaladas con cal y buenas paredes anchas para que no nos pase el calor. Los animales no, los animales, ya sabes, las cigüeñas llevan haciendo el nido desde millones de años igual. ¿Qué hacen los animales? Tanto la ganadería, como las aves y como todos los animales, pues emigran. Cuando llega el tiempo, ellos solos, sin nadie mandarlos, se suben para el norte en el verano y cuando hace frío, pues se bajan al sur. Eso todos lo sabemos. Mirad las grandes emigraciones de animales ahí de los ñus o de los renos. Nadie nos manda que lo haga. Pues nosotros, los humanos, nos hemos aprovechado de eso durante siglos. La transhumancia de España es ancestral. De invierno se bajaban a la Extremadura baja, a la Andalucía, y de verano se subían hacia arriba. Cuando ya empezaron todo esto a tanto querer controlar la ganadería, pues se han cargado la transhumancia, que eso es un pilar fundamental. Se lo han cargado. Cuando te sale una vaca positiva en el norte, o 2 o 3, te paralizan la explotación y no puedes bajar a pasar los inviernos a la Baja Extremadura o Andalucía. No te puedes quedar ahí con 300 vacas, 1000 cabras, lo que sea, ovejas en las sierras aquellas, porque se te morirán todas. ¿Qué hacen los ganaderos? Pues no hacer transhumancia. La hacen muy poco, gente muy atrevida y muy valiente que lo hace, hay que reconocérselo. La hace, pero la gente tiene miedo por eso. ¿No era más fácil cuando hacen esas leyes de saneamiento? Tú estás en León, en los puertos de León, te salen 2 vacas malas, pues esas 2 que te las maten, pero que las otras no te las inmovilicen si las otras han dado buenas. Pues nada, aquí las únicas leyes que han hecho es de fastidiar y eliminar todo lo tradicional y lo ancestral. ¿Y qué nos está llevando? Pues a esto. A totalmente abandonado todo, grandísimos incendios, más calentamiento global. Y os lo digo yo que soy un analfabeto, que no tengo ningún estudio, ni nunca los he tenido, ni he leído un libro en mi vida. Eso lo puedo decir, habré leído 3 hojas de un libro. Pero veo la naturaleza, la observo y llevo toda la vida en esto. Entonces sé que cuando tú a la naturaleza la quieres meter por donde no puede, es imposible. El hombre se tiene que amoldar a la naturaleza, no la naturaleza al hombre. Meterlo en la cabeza, nosotros podemos beneficiarnos de ella, pero hacerlo como se ha hecho hasta ahora, aprovechándonos de los recursos naturales. Y no puede ser lo que está pasando ahora. El lobo, están como locos porque hay muchísimos lobos. Bueno, pues alimentarlos, controlarlos y que no hagan esos asesinatos que vamos, porque son lobos, tienen que matar animales para sobrevivir. Pues algo tendrán que hacer si quieren. El lobo ha estado hasta ahora y mira si ha habido pastores en toda España, que es un país de ganadería. Y el lobo ha durado hasta ahora. Ahora es cuando ya es el abandono que hay muchísimos lobos, muchísimos, nadie los alimenta. Los animales se te mueren, hay que llamar a recogida de cadáveres, que se lleven los cadáveres. Ya estamos en contra de lo natural, porque lo natural es que los carroñeros se lo coman. Que para eso tienen, la evolución los hizo que en su jugo gástrico del estómago matan todas las bacterias tóxicas de los cadáveres. Pues nada. Los que han estudiado tanto dicen que hay que llamar al camión de los cadáveres y que se lo lleven, no dejar cadáveres en el campo. ¿Qué pasa? Que los buitres atacan el ganado, los carroñeros, los lobos, todos no tienen para comer. Cada vez hay menos ganado, pues cada vez hacen más daño los lobos, pues no lo quieren ver. Y todo eso nos ha llevado, pues eso, los que han estudiado, los que nosotros los contratamos para que
nos gestione, pues nos están gestionando en contra de lo natural y está pasando lo que está pasando. Si eso uno que ha estudiado pensara como yo, como la mayoría de la gente que estamos en el campo, saber que si te sale una vaca con tuberculosis, matar esa vaca, sí es cierto, pero hacerle otra prueba, porque la mayoría salen buenas en el matadero. Pues todo el mundo conviviríamos, habría menos calentamiento global, habría buena alimentación en los supermercados, no harían falta macrogranjas, no harían falta, porque a lo mejor en un pueblo en vez de haber 1000 vacas habría 2000. Ya no hay que tener en una granja metida 5000 vacas, que una granja contamina muchísimo, eso lo sabemos todo. En cambio el ganado que contamina, nada. Estar con ella. Mirad cómo están. Venid a comer, esta ha venido a beber. Esto es una ganadería natural y ancestral. Y como yo había antes cientos, miles de ganaderos por toda España. Pero como esto cada vez se ha complicado más, cada vez valen los productos menos, pues se ha ido quitando. Pero bueno, creo que la naturaleza nos pondrá en nuestro lugar. La naturaleza nos pondrá en nuestro lugar, tarde más, tarde menos. La Tierra lleva dando vueltas cientos y miles de años. Ya sabéis que si desviáis un río, el río vuelve a ir a su cauce. Y esto nuestros líderes tendrán que aprender y empezar a no poner tantas alas al campo, y las leyes que hagan que sean hechas con criterio, con sentido común y lo más naturales posible. Nos vemos, autóctonos, que paséis buena noche.